Yo creo que de todos los nutrientes que existen, pocos es tan importante, o sea, todos los nutrientes son importantes, pero para mí, entre más estudio, más me doy cuenta del absoluto e importante rol que cumple la proteína en nuestro cuerpo. Porque la proteína, muchas veces pensamos que la proteína es solamente para el músculo. No, la proteína no es solamente para el músculo. Las proteínas son grandes cadenas, haz de cuenta como grandes muros de aminoácidos. Y esos conjuntos de ladrillitos que van formando un muro le dan estructura absolutamente a todo tu cuerpo. A tu cerebro, a tu hígado, a tu riñón, a tu glándula suprarrenal, a tus huesos, a toda tu piel, a todo tu tejido de sostén, absolutamente a todo. Todo nuestro cuerpo está hecho de proteínas. Entonces en este video quiero contarte cuáles son esos signos o esos síntomas, esas manifestaciones que vas a empezar a ver cuando empiezas a no comer suficiente proteína. Más o menos se calcula que más de 1 billón de personas pueden tener una deficiencia notoria, medible, comprobable, con problemas de salud graves que pueden venir asociados. Sin embargo, la OMS establece que más o menos el 60% de las personas en el mundo no se consumen los niveles mínimos de proteína diariamente. Y esto se vuelve un problema con el tiempo muy grave. Porque si yo todos los días le estoy faltando de lo que depende mi estructura, de lo que depende el sustrato para que mis genes produzcan lo que tienen que producir, porque recuérdate que la función de los genes es producir proteínas, de lo que depende para que yo fabrique muchas hormonas, de lo que depende para que yo fabrique todos los neurotransmisores del cuerpo, de lo que me va a dar la estructura a absolutamente todo mi cuerpo, le estoy quedando corto todos los días. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto es la cantidad que necesito y no sabemos eso cómo se traduce en la alimentación. Entonces, cuando tú dejas de consumir proteína adecuadamente, quiero contarte que empiezas a sentir o que empiezas a ver manifestándose en tu cuerpo. Lo primero que empieza a pasar es que empiezas a perder peso. Y tú puedes decir, ¡qué maravilla! Pero empiezas a perder peso porque estás perdiendo masa muscular. Porque la masa muscular, obviamente, depende de la cantidad de proteína, pero depende no solamente de la cantidad, sino de cuánto conviertas y cuánto es esa síntesis proteica de músculo de la que depende de dos aminoácidos, especialmente la dosis de leucina que consumas y también de la dosis de glicina, porque de la glicina no viene la síntesis, sino viene la potencia que le vas a dar al músculo por una vía, la utilización que se llama el GMP. Entonces, directamente, si no estás consumiendo suficiente proteína, vas a empezar a disminuir la cantidad de masa muscular. Manifestación número 2 es la ganancia de grasa. En el músculo, cuando tú comes, él aloja glucosa en forma de glucógeno. ¿Y para qué la aloja? Para que puedas utilizarla, para que puedas tener en cada músculo combustible para el tiempo que no estás comiendo. Y con eso él lo va utilizando, porque uno utiliza esa forma de almacenamiento que se llama glucógeno. Uno almacena glucógeno en el hígado y en el músculo, pero cuando tú estás con actividad física, estás utilizando el muscular. Si tú empiezas a disminuir la cantidad de músculo, quiere decir que tu músculo se va a llenar mucho más rápido. Él no es como la célula grasa que puede crecer infinitamente. Él se empieza a llenar y empieza a llenarse y el resto va a exportarse, se va a ir para el hígado y el hígado lo va a coger y lo tiene que exportar de alguna manera y va a empezar a generar grasa. Y va a empezar a generar grasa generando hígado graso y después haciendo inclusión grasa en el músculo que se conoce como el músculo graso. Que uno dice músculo graso. ¿Has visto lo que pasa con el ganado norteamericano? Que uno lo ve y dice, no, es que ese marmoleado que tiene, uno compara el mismo corte de ganado norteamericano con ganado argentino, por ejemplo. Y el ganado argentino es completamente magro, uno no le ve esas vetas llenas de grasa. Al ganado norteamericano sí. ¿Por qué? Porque lo alimentan completamente con cereales transgénicos y lo hacen mover muy poco, o sea, rápidamente le generan un síndrome metabólico, hígado graso y que termina siendo músculo graso. Entonces, una manifestación cuando no comes proteína es que empiezas a aumentar grasa.
Manifestación número 3 está el cansancio y la fatiga. Viene anclado exactamente a lo mismo, pero es que hay muchos aminoácidos que tienen mucho que ver con la síntesis hormonal, con la síntesis en la producción de cortisol, con la síntesis en la producción de adrenalina, con la síntesis en la producción de melatonina, para que puedas dormir en la noche y te puedas reparar adecuadamente. O sea, las proteínas interfieren absolutamente en todo el cuerpo, en múltiples procesos del cuerpo. Entonces es muy grave que las personas empiezan a no darse cuenta que el cansancio, entonces dicen, no, yo lo que necesito es tomar más café y necesito ir a tomarme la bebida que te da alas y necesito empezar a tomar un montón de cosas porque no, resulta que lo que están haciendo es que crónicamente pierden la capacidad de fabricar hormonas, de fabricar neurotransmisores, no tienen suficiente masa muscular y esto obviamente se te va a terminar expresando en cansancio. Manifestación número 4, te va a dar más hambre. ¿Por qué? Porque las proteínas junto con las grasas producen mucha saciedad. Saciedad rápida y saciedad que se mantiene en el tiempo. Cuando te estás comiendo la cantidad de proteína que te tienes que comer, te va a ayudar. Pero además cuando te consumes la cantidad de proteína que te tienes que comer, tu insulina va a estar más controlada y tu leptina va a estar más controlada. Y si tu insulina y tu leptina están controladas, la manifestación que tú vas a tener con el hambre va a ser menor. Entonces, ojo, porque muchas personas que tienen ese estado crónico de ansiedad, de querer comer, va anclado a esto. Manifestación número 5 es algo muy hermoso que mi profesor, mi maestro, el doctor Stanley Dodrick, que fue quien creó la nutrición parenteral, que es la nutrición por las venas. Él en sus observaciones iniciales, antes de crear la nutrición parenteral, se empezó a dar cuenta que los pacientes hospitalizados, él es cirujano, era cirujano, porque ya falleció, los pacientes que venían crónicamente con desnutrición o que no tenían una buena alimentación, las heridas no les remodelaban tan bien. Y que cuando les daban altas dosis de aminoácidos, al darles altas dosis de aminoácidos durante su hospitalización, las heridas resolvían mucho más rápido. Y, vea pues, o sea, la nutrición tenía mucho que ver, o tiene mucho que ver obviamente, en la resolución de heridas, de infecciones, de trauma, de muchas cosas. No la podemos eludir. Entonces, una manifestación de que no tienes suficiente proteína es que no estás reparando adecuadamente heridas. Te hiciste una cortada y dura mucho tiempo. No se repara adecuadamente. Obviamente tú, para todas las fases de la cicatrización, requieres formar puentes de proteínas para que eso, en la piel, todos los tejidos subyacentes a la piel se puedan reparar adecuadamente. Entonces, mucho cuidado. Manifestación número 6 es la aparición de infecciones crónicas y es porque hay muchos aminoácidos que trabajan en la regulación del sistema inmune. Personas que no tienen suficientes aminoácidos no tienen un buen sistema inmunológico porque todo lo que producimos en el sistema inmunológico, todas las citoquinas, todos los anticuerpos, adivina de qué están hechas, de proteínas. Entonces, si yo no tengo suficientes aminoácidos que sirvan para que yo pueda fabricar todo lo que yo necesito en mi sistema inmunológico, pues fácilmente no me voy a defender bien. Y no me voy a defender bien de infecciones virales, no me voy a defender bien de infecciones bacterianas, de infecciones por hongos, de cualquier tipo de infección. Además, que la resistencia a la insulina anclada a la disminución de proteína me genera más inflamación y más inflamación me genera más estrés oxidativo y más estrés oxidativo disminuye más el sistema inmune. Entonces, todo se vuelve una red que está íntimamente interconectada y que uno puede empezar a interrelacionar. Manifestación número 7 es la aparición de edemas o que veas que se te están hinchando los pies. ¿Por qué? Porque parte del movimiento de líquidos dentro del espacio vascular, del espacio entre las células que se llama el espacio intersticial y lo que ocurre dentro de la célula depende, pero especialmente el equilibrio dentro del tejido vascular, depende de lo que se llama la presión oncótica, que la presión oncótica depende de la estabilidad de las proteínas de un lado y del otro, que van a hacer que el agua se movilice más hacia un lado o hacia el otro. Entonces, esta falta de estabilidad entre la cantidad de proteína de un lado, es decir, en el espacio intersticial o dentro del vascular, puede hacer que se movilice agua hacia el intersticio, haciendo que tú termines hinchándote fácilmente y uno lo ve en los pacientes en cuidado intensivo cuando la disminución en la cantidad, en la proteína
empiezan a hacer que se empiecen a edematizar o a hinchar, o lo puedes llamar como tú consideres, pero son términos, uno es el término científico y el otro es el término, digamos, que muchas personas utilizan de manera diaria. Manifestación número 8 es la caída del pelo, y la caída del pelo en muchas vías. La caída del pelo desde si no tienes suficientes proteínas, no tienes suficiente sustrato, porque además el pelo son proteínas. El pelo está hecho en gran parte de una proteína que se llama la queratina. Pero también puedes alterar la relación del eje intestino folículo piloso, del eje intestino glándula suprarrenal folículo piloso, que puede terminar haciendo que por inflamación, por estrés oxidativo, tú termines teniendo una caída del pelo netamente por un círculo vicioso entre los problemas inflamatorios y metabólicos que aparecen por no consumir adecuadamente proteína. Manifestación número 9, puedes empezar a ver que tu piel, la turgencia de la piel, la estabilidad, esa suavidad, los niveles de hidratación, la piel no se está regenerando adecuadamente y que tus uñas no crecen adecuadamente o que se quiebran fácilmente. Eso lo podríamos relacionar con problemas tiroideos y por supuesto que los problemas tiroideos podrían aparecer de esto, pero esto puede ir directamente relacionado a que tus uñas y que tu piel no está teniendo el sustrato adecuado, no está teniendo esa materia prima que necesita para poderse estar regenerando de manera correcta. Manifestación número 10 va anclada a lo que te explicaba ahorita, la presión oncótica, y es lo mismo pero que ocurriera en vía contraria, y es que puede aparecer hipertensión arterial. Personas que tienen deficiencia crónica de proteína pueden empezar a tener un desequilibrio en todo el balance de sus líquidos y en toda la vida dentro de ese gran complejo en todo lo que depende, porque aquí dependen rutas hormonales, dependen electrolitos, dependen concentraciones de muchas cosas y en esa también la concentración de las proteínas en sangre o de las proteínas por fuera de la sangre. Pero si yo hago el efecto contrario, puedo terminar generando que un paciente tenga hipertensión arterial. Y la manifestación número 11 obviamente va dirigida hacia las mujeres y es la alteración en los ciclos menstruales por muchas vías. Si yo no tengo suficiente proteína, es muy probable que vaya a empezar a tener resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina por inflamación aumenta la conversión de estrógenos a testosterona generándome ovario poliquístico. Y una de las manifestaciones del ovario poliquístico o del ovario androgenizante es justamente la alteración de los ciclos menstruales y en eso pues también puede haber una disminución en la cantidad de masa muscular que va a agravar todavía más el cuadro. Entonces, ahí te puedes empezar a dar cuenta qué le pasa a tu cuerpo. Manifestaciones que tú puedes ver y que puedes sentir cuando no estás comiendo suficiente proteína. Manifestaciones que muchas veces le puedes estar poniendo a otra causa, que de pronto ni se te haya pasado por la cabeza. ¿Por qué? Porque vivimos en una guerra desde hace muchos años de o las grasas o los carbohidratos y todo, y la proteína se nos olvidó. Y pensamos que consumir proteína adecuadamente es solamente algo por allá en el mundo de los gimnasios, y no, porque es muy importante que te comas los carbohidratos que te debes comer, especialmente los carbohidratos de origen vegetal, que te comas tu aporte de grasas en el balance de buenas saturadas, buenas monoinsaturadas, buenas poliinsaturadas, cada una en la cantidad que es, pero por favor, a tu proteína no le faltes. No le faltes a la cantidad de proteína que te tienes que comer al día ni al balance de aminoácidos, porque muchas personas caen en comer buenas cantidades, pero no el balance adecuado de aminoácidos. Y a las dos cosas hay que cumplirles. Entonces, esto te lo digo como recordatorio para que si no tienes claro, puedes consultar los videos que tenemos sobre la cantidad de proteína, sobre uno para qué comen proteína, por qué, cuál es la importancia en el cuerpo. Entender que las proteínas son la manifestación de la vida en la célula. Entonces, si no lo has tenido en cuenta antes, de pronto este video te puede inspirar para decir, ok, voy a ir a mirar cuánto necesito yo, entendiendo que lo mínimo es 0,8 por kilo, 0,4 por libra. Yo diría que lo mínimo te fueras a 1 gramo por kilo. Si tienes actividad física o condiciones adicionales, lo puedes llevar a 1,5. Si ya quieres llevarlo un poco más, máximo hasta 1,7. No tengas miedo que por estar comiendo un poco más
vas a tener falla renal o todos estos problemas porque esto se ve en niveles que superan los 5 gramos por kilo. No tienes que estar tomando proteínas en polvo si no quieres. Muchas personas piensan que es que uno necesita tomar proteínas en polvo. No, las proteínas en polvo son una proteína más. Genial para muchas cosas, para facilidad, pero si no quieres, de tus fuentes habituales, de lo que obtienes en la comida que el planeta nos da. Y listo, y listo. Pero créeme, el consumo de proteína es determinante para tu salud, hoy y hacia adelante. Por favor, no lo descuides. Recuerda, si consideras que esta información es valiosa y que le pueda servir a otra persona, por favor compártela. Recuerda apoyarnos de 3 formas muy sencillas: like al video, suscribirte al canal en el botón rojo y si quieres apoyar a todo el equipo que trabajamos en esto, llevándote información de manera gratuita a todo el mundo, puedes ir abajo en el botón que dice unirse o arriba en tu celular en la parte que dice comunidad y hasta la próxima.